Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. La seguridad en el hogar es un tema que ha ganado peso en los últimos años y la tecnología ofrece muchas soluciones disponibles. Hoy analizo la propuesta de Netatmo con su pack compuesto por cámara, sensor y alarma inteligente y os cuento por qué creo que es una de las mejores opciones del mercado. ¡Comenzamos! Bueno, la marca francesa Netatmo, perteneciente al grupo italiano Viticino, es un nombre un poco raro, tiene un catálogo de productos tecnológicos que está bastante bien planteado para cubrir algunas de las necesidades actuales de los hogares. A ver, están muy centrados sobre todo han intentado crear un ecosistema que se integre bien con las rutinas de la gente y que abarcan pues, los aspectos más básicos, que suele ser pues, el controlar la temperatura de la casa con termostatos, las condiciones de humedad y calidad del aire, con sensores de calidad del aire para interiores, y por supuesto, como no puede ser de otra forma, pues también seguridad, con cámaras y sensores y alarmas, todas las cosas que os podáis imaginar para crear un pequeño sistema de seguridad en casa para los de casa. Y en este sentido, hoy lo que voy a hacer es analizar un poco el pack que tienen disponible a la venta y que la marca ha tenido a bien cederme para analizar un poco en profundidad. Hay un análisis exhaustivo en la web, en Tecnoapp 21. También hay un vídeo en YouTube para que veáis un poco el producto físicamente cómo es, el unboxing y un poco la configuración y demás. Y para completar esa cobertura, pues está este episodio que lo que hace es que os voy a contar un poco mis impresiones con ese unboxing, con esa configuración y con esa puesta en marcha para contaros lo positivo y lo negativo. Porque una cosa es que te cedan un producto para que tú lo analices y otra cosa es que eso signifique que no puedas decir las cosas que no te gustan. Y aquí yo voy a decir lo bueno y lo malo. Porque hay cosas buenas, pero también hay otras que no me han gustado. Entonces las cosas son como son. Así que, bueno, sí que es cierto que no es muy habitual que yo le dedique un episodio completo a un producto concreto de hardware, pero la verdad es que voy a aprovechar un poco la ocasión para hablar de paso del tema de la domótica, las automatizaciones en casa y de la seguridad, que es algo que más o menos casi todo el mundo ya empieza a integrar en el hogar y da igual que sea un piso en alquiler, un chalet en propiedad o una casa unifamiliar, o da igual, la mayoría de la gente, viva como viva, ya tiene pues algún altavoz inteligente, algunas luces de estas de las que puedes controlar en remoto, termostatos y también cámaras de vigilancia, ¿no? Cámaras inteligentes para la casa. Así que bueno, yo lo que voy a hacer es analizar un poco el pack y daros un poco de contexto. He revisado el sistema que está compuesto por principalmente por tres dispositivos. Por un lado tienes una cámara de vigilancia inteligente. Sí que es inteligente, la verdad. O sea, en esto sí que es cierto que la cámara es inteligente. Luego, por otro lado, para complementarlo, tienes una sirena, además, bastante grande, bastante voluminosa. Es decir, no es algo pequeñito que tengas ahí escondido, es algo que se nota claramente que es una sirena. Y es grande precisamente porque emite un sonido muy potente. Es decir, es una pedazo sirena. Y luego lo que sí que tienes para complementar y para darle un poco de cobertura total a este sistema son unos sensores de movimiento, que en este caso es un pack de 3 sensores que están muy bien porque son muy pequeñitos, pasan muy discretos por la casa, los puedes colocar en ventanas, en puertas, encima de un armario o delante de un mueble, de tal forma que no es cantoso, no molesta a la vista y ofrece un plus de seguridad porque es lo que hace que, sin tener ojos en otras partes, en otras estancias de la casa, podamos detectar presencias no deseadas. Y esto sí que me parece importante porque es un poco lo que cierra el círculo. Es decir, por un lado está la cámara, que sí que nos da una visión de nuestra casa o de una parte de una estancia de nuestra casa, la cámara o las cámaras. Luego esto se puede ir ampliando con más cámaras dentro del ecosistema. Pero bueno, el pack que se compone por una cámara, 3 sensores y la sirena, sí que te da una cobertura de un piso bastante buena, porque sí que es cierto que la cámara solo puedes tenerla en una estancia, pero los sensores te permiten tener indirectamente
ojos en otras estancias, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a hablar primero del hardware, los componentes, algo así un poco por encima, luego de la estética, la apariencia y todo esto, de la sencillez o no sencillez de uso, de la configuración, de las funcionalidades que tiene para el día a día, de cómo los datos se tratan por Netatmo y qué pasa con todos esos datos, toda esa información, ese vídeo y ese audio que se graba de nuestra casa. Y por último os diré un poco pues, cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Bueno, al lío. Hardware, los componentes. Sin hacer un análisis en profundidad de cada uno de los componentes, la cámara, que es una cámara de interior, es decir, esta no es una cámara que tú puedas tener en la calle. Imaginad que tenéis una casa, un chalet. No es de estas cámaras que puedas tener en la intemperie porque si se moja se estropea. Es decir, esta es para tener en interior. Pero bueno, esta cámara inteligente tiene reconocimiento facial. Y eso es un puntazo, ya os lo digo de entrada. Esto es muy bueno, es algo que quizás marca un poco la diferencia con otras alternativas en el mercado. Y hay muchas, para bien o para mal, hay muchas videocámaras. Entonces, sí que es cierto que en algunos casos te encuentras con cámaras que son muy inteligentes o muy potentes, pero que les faltan ciertas funcionalidades. Y en otros casos te encuentras con cámaras que a lo mejor no tienen muy buena resolución o les faltan algunas cosas, pero te ofrecen otra serie de ventajas. Yo creo que esta cámara, la de Netatmo, tiene un buen balance entre los componentes hardware, la calidad de la imagen y lo inteligente o no que es. En este caso sí es inteligente, ¿no? Pero creo que sí que está bien balanceada en ese sentido. Uno de los puntos clave es que tiene un gran angular de 130 grados. Y esto, aunque os pueda parecer trivial, no lo es tanto. Porque, para que os hagáis una idea, yo la cámara la he configurado en dos estancias distintas. En un salón, para ver exactamente si cogía todo el salón. Tengo un salón afortunadamente muy hermoso en casa, casi digamos cuadrado, y es bastante grande. De hecho es la estancia más grande de toda la casa y lo cubre por completo. Pero tenía la duda de, claro, esta es una cámara que si la pones en un pasillo que haga una forma de L, como el 90% o el 80% de los pisos que hay en España, que suelen tener pasillos que dan con la puerta de la entrada, y que luego hacen distribución entre todas las estancias de la casa y suele ser pues en forma de L o en forma de, sí, hace como una semi-L o una cosa así, ¿no? Eh, ¿Me va a cubrir las dos áreas principales del pasillo? Esa era mi duda, porque yo ya tengo otras cámaras de seguridad en casa y tengo una que es rotatoria en el pasillo. ¿Por qué? Porque esa L la quiero cubrir de tal forma que si yo en un momento dado quiero girar la cámara, pueda coger en cualquiera de las dos direcciones. Y esta cámara no se mueve, es decir, no es rotatoria. Tú no puedes hacer zoom sobre ella y ampliar, pero no puedes girarla, no puedes rotarla. Con lo cual tenía esa duda de si la cámara me cogería o no todo el pasillo en forma de L. Y esos 130 grados es lo que ha marcado la diferencia, porque sin necesidad de moverse, sin necesidad de rotar, la cámara coge todo, coge en ese espectro lo coge todo. En cuanto a la resolución es Full HD, es 1080, con lo cual va sobrada para cuando necesitemos hacer zoom, bueno, para que no pierda excesiva calidad. Pensad luego que todo esto nos llega por streaming, en la mayoría de los casos, porque tienes que verlo desde un smartphone, desde una web o lo que sea, con lo cual siempre se pierde un poco ahí, ¿no? de calidad. Pero el Full HD hace que, bueno, pues vaya sobrada en cuanto a calidad de imagen para lo básico. También depende mucho, y aquí os lo digo como punto no negativo, sino como algo que les pasa a todas las cámaras, de la iluminación de la estancia. Es decir, no es lo mismo que lo pongáis en un pasillo, donde la iluminación varía muchísimo, donde si están las luces dadas va a captar bien la imagen, pero cuando están a oscuras y tira de infrarrojos no coge igual la imagen. No es lo mismo colocarla ahí que colocarla en una estancia bien iluminada, donde sea de día o de noche siempre va a estar la misma iluminación, ¿no? En los pasillos la iluminación entra de forma diferente, te entra por un lado o no llega de forma uniforme, y muchas veces la iluminación y la imagen que capta en un pasillo una cámara de seguridad no es lo buena que puede ser esa misma cámara en otra instancia. Entonces, bueno, el Full HD aquí cumple. Sí que es cierto que ya estamos viendo, y yo ya he visto, y de hecho tengo alguna en casa, cámara en 2K,
y bueno, pues siempre se agradece esa resolución extra, pero el Full HD va sobrado. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, tiene también el tema de los infrarrojos para grabación en condiciones de baja luminosidad, que hace que básicamente, bueno, pues si está todo a oscuras, la cámara siga grabando y detecte, ya sabéis, cuando es en infrarrojos no se detecta todo exactamente igual, pero se ve perfectamente si hay un intruso, si hay alguien que no es de la familia, o incluso si es alguien de la familia, vas a saber quién es. Es decir, que para saber quién es, perfectamente, ¿no? Para identificar a la persona, perfecto. Y la principal característica que tiene es que, aparte del Wi-Fi, también tiene una conexión Ethernet. Con lo cual, si en un momento dado vosotros la queréis colocar en un sitio donde podáis tirarle un cable Ethernet, vais a poder tirar también de esa conectividad extra. Con lo cual, eso también me parece un puntazo. La grabación, el almacenamiento de esta cámara lo hace de forma, puedes elegir, tiene una ranura para una tarjeta micro SD, lo cual está muy bien, poder meterle una tarjeta micro SD y ya está, ¿no? Te desentiendes porque tienes ahí las grabaciones, pero corres el riesgo, y esto es algo a tener en cuenta, de que te entren en casa, vean, detecten la cámara y cojan y se la lleven. Y se lleven la cámara con las grabaciones. Entonces piensas como, ¿y ahora qué, no? Para eso tienes también otra opción, que es la grabación en la nube. Y en ese sentido, esta cámara yo incluso la destacaría por encima de otras alternativas para bien, porque tiene la posibilidad de almacenar en Dropbox, es decir, puedes sincronizar tu cuenta de Dropbox con la cámara para almacenarlo ahí, e incluso dentro del ecosistema HomeKit, dentro de todo el ecosistema de productos de Apple, si tienes ya una cuenta de iCloud, puedes almacenar el espacio en iCloud. Con un pero, con un asterisco. Y es que tienes que tener un plan de pago, es decir, los 5 gigas o los 50 gigas de iCloud del plan básico o del plan de 1 euro, o eso ya no te vale. Tendrías que tener un plan de 200 gigas o el de 2 teras. Es decir, que para los planes un poco premium te permite con HomeKit añadir esta cámara, te permitiría incluso añadir más, hasta 5 cámaras, pero te permite añadir esta cámara y te permite esas grabaciones tenerlas en la nube. Y esto me lleva al siguiente punto, y es que esta cámara se integra con HomeKit perfectamente. Es decir, incluso te permite para el día a día utilizarla a través de la interfaz de la aplicación Casa de Apple, sin necesidad de siquiera de tirar de la aplicación de la propia aplicación de Netatmo, que por otro lado tienes que descargar, configurar, etcétera, etcétera. Pero luego para el día a día, si quieres automatizarlo a través de Siri, o si quieres automatizarlo con HomeKit, no tienes ningún problema, y de hecho simplifica bastante a la hora de ver cómo está tu casa, ¿no? Es decir, cuando tú estás fuera de casa, entras en la app Casa del iPhone y lo ves, y ves la cámara y la ves en tiempo real, y para eso está muy bien. Eso respecto al hardware de la cámara, que es quizás el elemento principal. Luego estarían los sensores de puertas y ventanas, que bueno, pues lo que hacen es que detectan el movimiento y alertan al usuario con automatizaciones. Es decir, ya os he dicho, es un diseño muy compacto, muy discretito, que permite que se integren bien sin problemas en los entornos domésticos. La configuración es muy sencilla porque lleva 2 pilas AAA, con lo cual esto simplifica también muchísimo a la hora de poner, una vez que la dejas fija en un lugar, tiene una tapa por debajo, e incluso la propia Netatmo te facilita una especie de pequeña pieza de metálica para poder abrir y cerrar esa pieza que suele, ya sabéis cómo suelen ser estas piezas, ¿no? que giras, es una pieza de plástico que giras, una tapa de plástico que giras y tal, y para eso necesitas pues como una pequeña llave, ¿no? Lo bueno es que una vez que dejas fija, ¿no? Con esas pegatinas que suelen venir, estos adhesivos, ¿no? que tienen para pegarlo a una ventana, en una puerta, etcétera, una vez que lo dejas fijo, pues ya no lo vas a querer arrancar, con lo cual es el hecho de que no tengas que estar quitándolo para cargarlo, porque si tuviera una batería tipo pues de estas por USB, tendrías que estar quitándolo y poniéndolo y tal. Eso lo puedes dejar fijo, y lo único que tienes que hacer es quitar la tapa de abajo, sacas las pilas, poner las nuevas y ya está, ¿no? Entonces, en ese sentido, 2 pilas AAA, teniendo en cuenta que no tiene que mover ningún componente, sino que simplemente se limita a emitir una señal vía Wi-Fi,
pues el consumo es muy, muy bajo y en ese sentido, bueno, pues permite que con las automatizaciones estos sensores, bueno, pues te den muchísima más seguridad y más tranquilidad para tener cubiertos puntos estratégicos de la casa. Yo estos 3 sensores os los recomendaría que lo pusierais, pues probablemente uno en la ventana que sea más accesible desde el exterior, o en el balcón, si tenéis alguno, donde en la puerta del balcón, si es que tenéis, o en la puerta principal de casa, para que cuando eso se abra, pues ya sepáis que si es algo inesperado, pues que os alerte, ¿no? Que os mande una notificación al móvil. Y bueno, luego por el tercer elemento sería la sirena, que emite 110 decibelios, que no está mal si detecta un intruso. Es una sirena de alta potencia y se activa automáticamente, bueno, pues cuando a través de ciertos triggers, ¿no? De ciertos disparadores, es decir, de ciertas automatizaciones, cuando pasa algo. Esto es como un poco como el rollo de IFTT, de esta aplicación que cuando pasa una cosa ocurren otras, pues esto es igual, ¿no? Cuando la cámara detecta un movimiento puede disparar la alarma, cuando los sensores detectan un movimiento pueden disparar la alarma, y esta integración entre los diferentes dispositivos de la casa hace que tengas un sistema de seguridad bastante completo. Lo mismo, conectividad inalámbrica, se sincroniza con la cámara y con los sensores, y bueno, pues ese elemento disuasorio, y creedme que es bastante disuasorio porque suena muy potente, que viene bastante bien porque, bueno, sí que es algo que a lo mejor habría que saber muy bien dónde lo vas a ubicar. De hecho, en el proceso de configuración te explican claramente, antes de que lo vayas a fijar en ningún punto, vamos a configurarlo bien, vamos a dejarlo bien puesto y luego ya lo configuras, ¿no? Esta alarma se compone de 2 partes. Una que va fija, que puedes taladrar a la pared, una especie de cápsula, que luego donde encajas el resto de la sirena para poder bueno, pues cambiarle las pilas y demás. También viene con 4 pilas AA, con lo cual, bueno, pues también en ese sentido mucha tranquilidad a la hora de, bueno, cambio las pilas y ya está, ¿no? Y tiro para adelante. Eso respecto al hardware. No os voy a dar más especificaciones porque ya os digo que en el artículo de la web tenéis muchos más datos técnicos. Luego, el siguiente apartado sería el tema de la estética y de la apariencia, es decir, ¿cómo son? ¿Cómo son estos productos? ¿Son bonitos o no? Bueno, yo os voy a decir algo que creo que va a simplificar mucho y que os va a dar una imagen visual bastante clara. Si esto puede que no sea lo más apropiado, pero bueno, si Apple tuviera que sacar una cámara o un sistema de seguridad, se parecería mucho a lo que ha lanzado Netatmo. Es decir, sigue una estética que no solo es muy bonita, que se integra muy bien dentro de cualquier casa porque la cámara es un cilindro muy bonito estéticamente, incluso cuando lo tocas. Es algo que podrías tener ahí casi como un elemento de decoración, pero es que tiene la misma forma, tiene el mismo concepto de forma que los sensores de calidad del aire de Netatmo y que otros dispositivos de Netatmo. Entonces, si tú ya tienes diferentes dispositivos de esta marca por casa, no van a desentonar, son pequeñitos, son discretos, se integran bien con los otros elementos de la casa, y en ese sentido creo que han acertado de lleno porque no parece una cámara de seguridad, para nada. Yo he visto muchas cámaras, he visto pero muchas cámaras porque he estado haciendo un estudio de cámaras de seguridad cuando he querido coger cámaras para casa, y esta es de lejos la más bonita del mercado. Puede que esto parezca trivial, pero para mí no lo es. Porque, como digo, cuando tú estás en tu casa, lo que menos te apetece es sentir que hay cámaras por ahí vigilándote. Y todos hemos ido a sitios donde hemos visto cámaras, y las cámaras, además, en algunos casos, tú quieres que se vea que está la cámara de seguridad, ¿no? Si estás en una cafetería o en un banco o en algún sitio y te apetece sentirte como más seguro, más protegido, quizás en una cafetería no, pero en un banco desde luego sí. Bueno, pues que se vea la cámara parece que está muy bien, ¿no? Pero en tu casa lo que menos te apetece es que se vea una cámara de seguridad, no te apetece. Entonces el hecho de que pase tan desapercibida me parece que es un punto muy, muy a favor. Así que en ese sentido, bueno, yo creo que el sistema completo de Netatmo, que tiene un diseño muy moderno, casi minimalista, yo creo que han acertado de lleno.
Los sensores prácticamente no se ven, son muy pequeños. Hombre, se ven, evidentemente, pero se integran muy bien, al ser blancos, se integran muy bien con los marcos de las ventanas, del 99% de las ventanas de este país. O incluso, bueno, en un momento dado lo puedes poner en un marco de fotos o de lo que sea, y a lo mejor puede pasar desapercibido, ¿no? En un lateral y demás, o en un mueble. Si lo quieres colocar en un mueble para que cuando alguien pase por delante, sin necesidad de que se mueva la ventana o la puerta, ¿no? Es decir, porque la ventana y la puerta está pensada para que cuando se mueve esa ventana o esa puerta, pues detecte el movimiento, ¿no? Pero si lo colocas en un mueble concreto, pues está pensado para que cuando pase alguien por delante lo detecte también, ¿no? En ese sentido son muy discretos. Y la sirena sí que es cierto que es grande, es voluminosa, pero tiene un diseño muy bonito. Es un diseño circular, con una parte frontal como tipo en estilo maya. Bueno, es blanca y es que es un color que sí que es cierto que es llamativo en cierta medida porque destaca, pero yo, para lo grande que es, me parece que es algo que no es que vaya a pasar desapercibido, pero que se integra bien dentro de una casa. No es un armatoste. Y en ese sentido, bueno, pues me parece que han acertado. Luego, la calidad de los materiales, a mí me parece que está muy bien. Es decir, que bueno, tanto la cámara como los sensores, como la sirena, se ve que son robustos, que están bien hechos y que tienen buenos materiales. Con lo cual, bueno, en ese sentido me parece que muy bien. Y luego pasamos a otro aspecto muy importante, que es el tema de la interfaz de uso, de si esto es sencillo de utilizar o no. A ver, aquí empieza un poco la parte, no voy a decir negativa, pero sí espinosa del episodio. Es fácil de instalar y configurar siempre y cuando tengas un mínimo de conocimientos sobre tecnología. Y eso que el tutorial o la guía que tiene tanto la aplicación como los productos en sí son muy sencillos, es decir, no tienen botones ni cosas raras, es enchufar y prácticamente listo, ¿no? Sigues una serie de pasos y se configura muy sencillo. El problema es que esto no siempre funciona a la primera y puede convertirse en un pequeño quebradero de cabeza. Y hablo, aquí hablo no tanto del hardware en sí, sino de los servidores de Netatmo. Yo tengo varias cosas de Netatmo en casa, las tengo desde hace años. Tengo un termostato que está conectado con el relé, que está conectado con la caldera y demás, que está conectado con HomeKit. Tengo unos sensores meteorológicos que me miden la calidad del aire en interior y en exterior para saber la temperatura que hace fuera, la que hace dentro, el CO2 de la casa, bueno, una serie de cosas que siempre me han gustado mucho de Netatmo y es una marca que siempre me ha gustado mucho. Y ya conocía la interfaz de uso de otras aplicaciones de Netatmo. El problema es que a veces falla. A veces los servidores de Netatmo en el proceso de configuración, bueno, pues no te sale a la primera, tienes que intentarlo una segunda vez o una tercera. Y esto, bueno, pues yo os digo, cuando el que se compre algo de Netatmo, que se lo tome con calma. Es decir, puede que a la primera te salga, sí, pero puede que no te salga ni a la segunda ni a la tercera. Y puede que cuando ya hayas terminado, justo en el paso final, que te dice enhorabuena, ya está todo configurado, vas y no funciona. Y tienes que volver a empezar de cero. Así que, bueno, armaos de paciencia porque esto pasa. Y no es que me haya pasado a mí, es que pasa a más gente y pasa con relativa frecuencia. ¿Significa esto que no funciona? No, funciona perfectamente. Luego, una vez que ya está configurado y que está bien integrado con tu red Wi-Fi, el sistema funciona, es decir, no se cae cada 2x3, pero el proceso de configuración inicial no siempre es tan fino como debería ser. Y aquí, bueno, pues un pequeño toque de atención para Netatmo, que como digo, estas a veces son experiencias puntuales, pero a mí, curiosamente, me ha pasado con diferentes productos de Netatmo en diferentes momentos del año y con la red Wi-Fi configurada de formas diferentes, con lo cual, demasiada coincidencia. Pero quitando eso, la aplicación es bastante sencilla de utilizar. Sí que es cierto que tiene un menú por el cual moverse, bueno, pues vais a tener que aprender ciertos pasos trasteando con ella. Yo creo que lo mejor en esto es trastear. Claro, te tiene que gustar trastear. Pero como digo, es algo que se configura de una forma bastante sencilla. Y más allá de eso, lo que es la interfaz de la cámara,
que es quizás el elemento principal, porque una vez que configuras los sensores y los colocas en su sitio, y una vez que configuras la alarma y lo colocas en su sitio, ya no necesitas que hacer nada más. Los sensores y la alarma no necesitan de nada más, ¿no? Pero la cámara sí. La cámara no solo es que la coloques en un sitio, sino que tienes que indicarle, y esto es un punto muy, muy a favor de la cámara, quién es, quiénes son las personas que viven en el piso. Es decir, tienes que decirle, mira, este que ha pasado por delante de la cámara soy yo y mi nombre es tal. Esta es mi mujer y estas son mis hijas y este es mi perro y este es mi gato y este es mi primo o mi tío o mi padre o las personas que pasan por mi casa con frecuencia o de una forma más o menos habitual. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la cámara no salte cuando detecta a una de estas personas que nosotros hemos identificado como personas seguras de casa. Y esto está muy bien para que nosotros nos despreocupemos, porque la cámara, generalmente cuando estás en casa puedes desactivarla para que con un solo toque tú ya digas, oye, mira, no, estoy en casa y ya no quiero que la cámara esté grabando, emitiendo, etcétera, etcétera. Pero si quieres aún así tenerla en casa, o si quieres tenerla durante más horas, independientemente de que tú estés o no estés, pues está muy bien el hecho de que no tenga que saltar, así porque sí, mandarte notificaciones cuando haya alguien de la casa. O incluso que tú la tengas activada cuando no estás en casa, pero llega alguien de la familia y a ti te avisa y te dice, oye, ha llegado tu hija tal, o ha llegado tu hijo, no sé qué, o ha llegado tu mujer. Y eso te lo manda al móvil y entonces tú ya sabes quién ha llegado a casa, ¿no? Entonces, en ese sentido es, como digo, un puntazo. Está muy, muy bien lo de la identificación de usuario, ¿no? Y está muy bien que la interfaz te permita ver de una línea cronológica, te permita ver todo lo que ha estado pasando en tu casa mientras la cámara ha estado funcionando. Y eso, el reconocimiento facial, bueno, pues es una de las cosas extra que te ofrece esta cámara que no te ofrecen otras de la competencia. Y me parece que es interesante destacarlo, sobre todo porque es útil. Porque si no lo fuera, bueno, pues no diría nada. Pero es que sí que me parece útil, porque yo me he quejado de que otras cámaras no lo tenían y me han estado avisando de cosas de que no hacía falta que me avisaran, ¿no? Porque no necesitaba recibir notificaciones de gente de casa cuando ya está en casa, o, ¿sabes? Y sin embargo, esta pues te permite saber quién, cuándo y dónde, ¿no? Y incluso tiene detección, el reconocimiento facial para las mascotas, es decir, para perros y gatos. Con lo cual, bueno, pues también está muy bien si en un momento dado la quieres dejar funcionando y tienes pues un perro o un gato en casa y quieres saber cuándo se mueve o lo que hace, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues pasando al aspecto de la funcionalidad, eh, este sistema está pensado para aumentar la seguridad de tu hogar. Es así de claro. Mm, por desgracia, la seguridad es un tema que cada vez nos importa más, porque, por desgracia, pues cada vez hay unos índices de delincuencia más altos. Entonces, bueno, si vives en un piso a lo mejor no te preocupas tanto, y si vives en una casa, en un chalet o en algo que está un poco alejado y donde a lo mejor no estás protegido por una comunidad, pues a lo mejor sí que te importa tanto. En ese sentido, bueno, siempre está bien tener seguridad en casa. A mí me parece que es imprescindible, sobre todo tenerla cuando no estamos, y que si pasa algo, pues se nos avise para que nosotros podamos avisar a las autoridades y que vaya quien tiene que ir, no nosotros, ¿no? Evidentemente. Pero a mí me parece que es algo que refuerza muy bien, nos da esa sensación de seguridad, que a veces es una falsa sensación de seguridad, pero porque no puedes hacer nada. Si te entran a robar, te entran a robar. Pero al menos saber, ser conscientes de ello, intentar tomar medidas y, por supuesto, pues tener esa sensación de que nuestra casa va a estar más protegida, y lo está. Evidentemente, si tienes una sirena de 110 decibelios que salta cuando te entran a robar, y sabes que son ladrones los que te están entrando a robar, no es tu mujer o no son tus hijos, o cuando es alguien de fuera quien entra en tu casa y entra a robarte, pues que suene una sirena a todo trapo, pues nunca está de más, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues me parece que este sistema lo hace muy bien. Luego,
todo esto hay que adaptarlo a las rutinas del día a día. Es decir, que todo esto tienes que integrarlo con cuándo entras, cuándo sales de casa, si tienes diferentes horarios tú y tu pareja o con los críos. Todo esto lo adaptas en función de las automatizaciones que puedes ir creando. Como digo, esto es un proceso de ir trasteando con ello. Una vez que has pasado la barrera de la configuración y que ya lo has configurado y lo tienes funcionando en tu casa, el siguiente nivel es integrarlo con otras partes de la domótica de casa para que si en un momento dado bueno, pues hay un intruso, ya no solo suene la sirena, sino que se encienden y se apagan las luces, a ti te llega una notificación, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer que una cosa desencadene varias más, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estos dispositivos inteligentes ayudan mucho a intentar ahuyentar, ¿no? Y luego estaría otro punto básico, que es los datos. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los datos de estas grabaciones? Esto es algo que a mí me llama mucho la atención, cómo a veces somos capaces de meter al enemigo en casa. Y esto lo digo sobre todo por el tema de los altavoces inteligentes, que hemos sido capaces de dejar que grandes empresas nos estén escuchando día y noche por la mera comodidad de luego poder pedirles una canción o el tiempo o un temporizador. Y esto es un sacrificio que hemos tenido que hacer, esa libertad de, bueno, te doy acceso a mi intimidad, pero a cambio, bueno, pues a ver qué haces con mis datos, es decir, luego no comercies con esto. En este sentido, bueno, Netatmo no es cualquier tipo de empresa, es decir, es una empresa ya no solo que sea francesa, y eso ya me da bastante más seguridad que si fuese una empresa china, lo siento, pero esto es así. El tratamiento de los datos no es igual y Netatmo a mí me inspira bastante más confianza. No significa que no puedan tener un fallo de seguridad y se puedan filtrar datos, por supuesto. Pero el hecho de que las grabaciones se puedan quedar en local, dentro de una tarjeta SD o micro SD, bueno, pues eso es un punto. El hecho de que lo tengas integrado con HomeKit, que ya tiene sus propios filtros de seguridad, también es un punto. El hecho de que, si quieres, lo puedas tener en tu nube en Dropbox, pues también es un punto. Es decir, es un suma y sigue, pero a favor. Entonces, yo en este sentido, bueno, sí que es cierto que hay que decir que los productos, la cámara tiene encriptación y tiene transmisión segura entre los diferentes componentes del sistema, y la aplicación móvil se conecta de forma segura y encriptada, y esto, pues sí que es cierto que en cierta medida asegura la información personal y que los vídeos que graba están protegidos contra accesos no autorizados. Pero, repito, esto no es infalible. Cabe la posibilidad de que, bueno, pues en un momento dado, esa cámara que está grabando en directo, pues sea accedida por alguien que no somos nosotros. Sí, cabe la posibilidad. Pero a mí me parece más improbable que le pase a una empresa con ciertas medidas de seguridad y con ciertos protocolos y con ciertos estándares de calidad altos, que una empresa, bueno, pues que fabrica de manera masiva, que te vende una cámara por 20 euros y que, bueno, pues no le puedes, a una cámara que te cuesta 20 euros no le puedes pedir una serie de parámetros de calidad y de estándares de calidad muy altos. Porque no, porque hay cierta parte que se la saltan. Y ahí yo creo que en este sentido Netatmo a mí me inspira más confianza que otras marcas. Y ojo, que yo tengo cámaras de Eufy, de MyDelink, de The-Link, o sea, he tenido y tengo diferentes cámaras de seguridad. Y sé dónde coloco cada una en función de lo mucho o lo poco que me fío. Es decir, a mí me da igual grabar el balcón de cara a la calle, porque que lo esté grabando una cámara china o que una cámara que pertenece a Amazon o tal, pues no, a lo mejor no me preocupa tanto, pero una cámara que esté en una habitación sensible de la casa, pues a lo mejor, bueno, incluso, de hecho, en los dormitorios no tenemos cámaras de seguridad. Tenemos cámaras de seguridad en áreas comunes de la casa, pero en los dormitorios yo no quiero cámaras de seguridad. Esto es un tema personal, pero yo no quiero que haya cámaras de seguridad, y si las hubiera, estarían apagadas o desenchufadas por la noche. Con lo cual, tenerla ahí y no tenerla sería lo mismo. Con esto os quiero decir que, ojo, que cada uno la ponga donde quiera, ¿eh? Pero incluso aunque yo me fíe, yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie, por ninguna empresa.
Tecnológica, desde luego, ninguna. Y no porque las empresas no quieran aportar seguridad a sus usuarios, sino porque pueden tener filtraciones, y de hecho las tienen. Y esto está pasando constantemente. Y hoy es Amazon el que tiene una filtración de datos, y mañana es Sony, y al día siguiente es Microsoft, y dentro de 2 años será Apple. Y a todos les pasa. Entonces, bueno, por muy grande o pequeña que sea la empresa, los datos son muy golosos y el acceso a este tipo de información es muy goloso. Entonces, este tipo de cosas pasan. Con lo cual, bueno, pues en cierta medida, cuanto menos dejemos nuestra intimidad al descubierto, no, pero al peligro de que nos pueda pasar algo de esto, pues mejor, ¿no? Pero, aún así, para cuando no estés en casa, pues que esté vigilada o controlada, pues me parece fantástico. Dicho todo esto, voy a pasar al final, que ya llevo 35 minutos hablando y me parece que os he contado bastante bien, más o menos, un poco lo que es el sistema en sí y mis impresiones. Ahora viene el veredicto, las ventajas y los inconvenientes de este sistema. Vale, bueno, las ventajas son claras, es que se ven a la primera, ¿no? Por un lado, es muy fácil de instalar y de usar. Más allá de los problemas que te puedas tener para conectarte a los servidores de NetAtmo, el proceso es bastante sencillo, está muy guiado y bueno, pues la interfaz de uso es bastante sencilla y en cierta medida intuitiva. No te vas a perder. Sí que es cierto que necesitas un mínimo de conocimientos, pero no tienes que hacer nada. Es decir, a tu router no le vas a tener que hacer nada. Una vez que metas la contraseña del Wi-Fi y que se conecte a tu red Wi-Fi, bueno, pues ahí ya va a entrar en el sistema de tu casa y ahí va a estar más o menos protegida por la red de tu casa. Luego, otra ventaja bastante interesante es el diseño, que a mí me parece que es muy elegante. Y esto es un punto muy a favor, como digo, cuando estás pensando en integrar algo que el hecho de que tengas una cámara que parezca una cámara de vigilancia es algo disuasorio. Pero disuasorio no para el caco, sino disuasorio para los de casa, que cuando pasan por delante de una habitación y ven una cámara, pues se pueden sentir un poco intimidados. Y ya no hablemos de las visitas, es decir, que llegue alguien a tu casa y que vea que hay cámaras por ahí, pues hombre, no, a lo mejor no se siente muy cómodo, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga un diseño elegante, funcional y que casi parezca un elemento de decoración de la casa, pues a mí me parece que es un puntazo. Luego, el reconocimiento facial y esas notificaciones en tiempo real de las personas que no están reconocidas, que no hemos identificado o etiquetado como personas de la casa, es un punto muy, muy a favor. El hecho de que tú puedas verlo en remoto en cualquier parte del mundo y que tengas esas automatizaciones que te llegan al móvil, esas notificaciones push que en un momento dado, pum, te llegan y te dicen, pues mira, ha entrado no sé quién, y además te dicen quién ha entrado, porque si lo tienes identificado te dicen quién ha entrado, y todo eso que pase cuando tú no estás y que tú puedas acceder, me parece genial. La integración con los sistemas de terceros como HomeKit o Google Assistant o incluso los sistemas de Amazon con Alexa y demás. Todo esto está genial, está muy, muy bien. Porque cuanto más abierto está a diferentes sistemas de terceros, mejor se puede integrar con aplicaciones que a veces funcionan mejor que la propia aplicación, como es el caso de la aplicación Casa, que a mí me gusta más por su sencillez de uso que la propia aplicación de NetAtmo, que está muy bien y es la que hay que utilizar para configurarlo, pero luego para el día a día prefiero la otra. El tema de la privacidad y la seguridad de los datos, bueno, el almacenamiento en local y la encriptación y la transmisión de datos segura, a mí me parece que esto es un punto muy a favor. Y la integración con otros dispositivos inteligentes, pues también está muy bien, tanto con los asistentes de voz como con los altavoces o como con las luces. El hecho de que se puedas crear automatizaciones hace que le den un plus, ¿no? Incluso tú puedes tener los sensores y que se enciendan o se apaguen ciertas luces en función de la casa, en función de si alguien pasa por delante de una habitación o entra en una habitación. Entonces, bueno, aquí el límite lo ponéis vosotros, pero hay un montón de automatizaciones realmente interesantes que merecen la pena. Y ahora lo negativo, los inconvenientes. Uno, que hay que tener un mínimo de conocimientos básicos de tecnología para configurarlo. No es nada exagerado, pero bueno, sí que es cierto que hay que armarse de paciencia. Dos,
que dependes de la señal wifi de tu casa, con lo cual, bueno, necesitas una señal wifi estable por todo el piso o por toda la casa si quieres que los sensores, la alarma y la cámara funcionen bien. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo pensando que si queréis ampliar, porque todo esto se puede ampliar y queréis meter más cámaras dentro de este ecosistema de seguridad casero, que yo sí que os recomiendo que cuando entréis con una marca vayáis a saco con ella, a tope, y que si entras con una marca, con un pack como este, que ya tiene una alarma, una cámara y sensores, pues luego metas más cámaras de exteriores, de interiores, lo que quieras. Si tienes una casa, sobre todo de exteriores, tiene más sentido. De estas cámaras que están mirando a la calle o al parado o al jardín y que te pueden controlar el exterior y se pueden mojar y no hay problema, ¿no? Todo esto, integrarlo dentro de un ecosistema, está muy bien. Entonces, claro, para eso necesitas una calidad del wifi interesante. Sobre todo para el tema de las cámaras, pensad que tienen que hacer streaming y a 1080p. Entonces, cuanto mejor sea la calidad de vuestro wifi, mejor. Con lo cual, esto me lleva al siguiente paso, que es muchas veces tienes que crear una red mesh, una red de malla o tener puntos PLC, es decir, repetidores por casa para amplificar y potenciar esa señal del wifi, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, ya estamos con muy buenas señales de wifi, pero todo esto hay que trabajarlo en paralelo. Es decir, si tú te compras más cámaras porque tienes una casa muy grande, pues vas a necesitar sí o sí mejorar la calidad del wifi de tu casa. Eso es así. Y luego, como punto negativo final, yo sí que creo que Netatmo tendría que trabajar más para diversificar este tipo de cámaras y que pudieran integrarse mejor aún, con sistemas de terceros. Y me explico. Yo creo que sí que está bien integrado como digo, con ciertos sistemas, pero creo que todavía pueden dar mucho más de sí si se abriera un poco más la manga, ¿no? Y si dejaran que esas automatizaciones trabajaran con otros dispositivos de la casa. Todo esto, claro, en detrimento de la seguridad, porque pensad que cuanto más abres la manga, más cosas se te pueden colar. Y esto es un poco una contradicción. Pero sí que es cierto que yo creo que aquí Netatmo todavía podría trabajar más. Y creo que es una empresa a la que se le puede exigir que trabaje más en este sentido porque es capaz de hacerlo, ¿no? Y ahí, bueno, pues habrá que ver un poco por dónde evoluciona. Desde luego la marca está apostando muy fuerte por este tipo de productos. Son productos que le dan muy buen retorno y que tienen mucho sentido para ellos porque, bueno, pues no tiene costes añadidos. Es decir, vosotros pensad que esto es un punto muy, muy a favor. Si tú contratas una empresa de seguridad con cámaras, que te va a poner cámaras y alarmas, etcétera, etcétera, tienes que estar pagando todos los meses una suscripción, como si fuese un Netflix, pero de seguridad, que te garantiza pues, que eso está funcionando y demás. Y son cuotas que tienes que pagar, que es un dineral al final del año, ¿no? Entonces, claro, si tú te montas un sistema que es para ti y que tú controlas y que además no sale de tu casa, por decirlo de alguna forma, porque se puede quedar en tu casa, ¿no? O en tu nube, y no tienes que pagar costes añadidos, porque no tienes que pagar nada por el almacenamiento y por el hacer el streaming de las cámaras de tu casa, pues te estás ahorrando mucho dinero. Entonces, al final te compensa, ¿no? En ese sentido te compensa. La parte negativa es que estamos hablando de una de las cámaras más caras del mercado. Es decir, solo la cámara en sí, son 199 euros. Es muchísimo más cara que otras alternativas del mercado. ¿Lo vale? Porque esta es la pregunta del millón. ¿Vale esta cámara 199 euros? Pues yo creo, si lo pones en la balanza, yo creo que sí. Porque hay que valorar muchos factores. El diseño se paga. La construcción, o sea, los materiales que se utilizan hay que pagarlos. El hecho de tener un ecosistema que tú puedas crear y cerrar para ti, eso se paga. La encriptación de datos y el reconocimiento facial, ese I+D de este tipo de cámaras, se paga. Cuando estás comprando algo de 199 euros, cuando hay alternativas por 30, 40 euros, cámaras de seguridad por 30 euros, es que no es lo mismo. No puedes poner las dos cosas. Es que las dos son cámaras de seguridad, sí,
pero las dos no hacen lo mismo. Y las dos no se integran igual con tus sistemas. Y las dos, es que hay que valorar muchas cosas cuando te compras algo. Y esto pasa mucho, es un debate muy común tenerlo entre los smartphones, es decir, tener los smartphones de Android y tener los iPhone. Cuando te compras un iPhone, el que se compra un iPhone y sabe por qué se lo compra, no es por postureo, sino porque sabe por qué se lo compra por muchos motivos. Porque el hardware es muy bueno, porque la integración con el software es muy buena, porque el diseño le gusta. Hay muchas cosas. Y ojo, que hay modelos en Android que tienen todo esto también, que tienen un buen diseño, que tienen una buena integración, etcétera, etcétera. Pero el que se compra algo de Apple y paga ese sobreprecio por un producto de Apple, sabe que está pagando por algo más. Y la marca, el hecho de que sea de Apple, forma parte de ese sobreprecio. Aquí Netatmo no es que tenga un nombre especialmente destacado en el mundo de la tecnología, pero también es un nombre que es reconocido, es decir, no es cualquier empresa. Digamos que Netatmo ya se ha hecho un nombre y se ha hecho un hueco y además lo bueno es que ha destacado por aspectos positivos, como el diseño. Algo que, bueno, pues Apple lo ha utilizado como una bandera. Es decir, tú te compras un producto de Apple y el diseño es una parte muy importante del producto en sí. Que no hace nada por ti el diseño. Es decir, el diseño no te simplifica las cosas, pero el diseño y la elegancia siempre, siempre tienen un precio. Y eso es algo que hay que valorar. Entonces, bueno, el hecho de que este set, por ejemplo, que os digo, está a 349 euros. 199 la cámara, 100 la alarma y me parece que son 49 euros los sensores, si no me equivoco. Lo estoy diciendo de memoria, pero creo que van por ahí los tiros. En total, 349, precio de oferta o con descuento ahora en invierno en su propia web de Netatmo. Desconozco porque no lo he hecho si hay algún lugar, alguna página web que lo tenga más barato. No creo, porque me imagino que la empresa prefiera venderlo a través de su propio sistema, ¿no? De su propia web de venta, donde no tiene que pagar intermediarios, etcétera. Entonces, bueno, 349 euros es mucho dinero. Bueno, depende. Si con 349 euros montas un sistema de seguridad para tu casa y ya no tienes que desembolsar ni un euro más, porque no vas a estar pagando a un sistema de seguridad, a una empresa de seguridad mes a mes, pues a mí me parece barato, me parece bastante barato. Hasta el punto de que luego, si ves que el sistema funciona bien y se integra bien con tu casa, vas a querer poner otra cámara en otro piso, si es que tienes un chalet, o en el exterior, o vas a querer poner otra cámara en otra estancia de la casa para cubrir diferentes estancias. En ese sentido, esto está pensado para ser la piedra sobre la que construir un ecosistema. Y a mí me parece que es un pack bastante completo. 3 sensores, una alarma y una cámara que te da 130 grados de cobertura, que te coge un pasillo completo o un salón enorme. Me parece que es una buena parte para empezar, ¿no? Luego, a partir de ahí, cada uno que monte el ecosistema como quiera, evidentemente, ¿no? Pero el hecho de que también se integre con HomeKit, a mí me parece que es un punto muy, muy a favor, que no muchas cámaras lo tienen. Y hasta aquí este muy, muy, muy extenso análisis del sistema de seguridad de Netatmo, que, como digo, han tenido a bien cederme, contactaron conmigo y me lo enviaron súper rápido y yo también he reaccionado muy rápido y bueno, pues el jueves de la semana pasada me lo mandaron y ya tengo todo hecho, tanto el análisis de la web como el vídeo de YouTube, como este episodio del podcast de esta semana, que lo he integrado aquí, no tocaba esta semana, pero lo he integrado aquí porque bueno, no quiero dejar que pase más tiempo antes de hacer el análisis, ¿no? Ya me diréis por redes sociales si vosotros ya tenéis cámaras de seguridad en vuestra casa, qué opináis de todo esto de meter cámaras de seguridad en casa, si os fiáis o no de todo este sistema, no de esta marca en sí, sino de cualquier marca. Es decir, que aunque Apple sacara una cámara de seguridad o bueno, Amazon ya las tiene, pero cualquier otra gran empresa tecnológica, si os fiáis o no os fiáis de todo este sistema o de la propia seguridad en sí en los hogares. Yo creo que es algo que va a más porque nos aporta ese extra de seguridad y de confianza, incluso aun cuando no pensemos en la seguridad,
nos aporta ese extra de comodidad. Es decir, que aunque tú no quieras tener especialmente un control sobre la seguridad de tu casa cuando no estás, pero a lo mejor sí te interesa saber cuándo llega alguien a casa, ¿no? Tienes hijos adolescentes y tú quieres saber si han vuelto de su entrenamiento, de su extraescolar o de lo que sea, bueno, pues si esta cámara te dice, oye, mira, que ha llegado tu hijo, no sé qué, del entrenamiento, porque sabes que viene del entrenamiento, o ha llegado tu hija de la universidad, o ha llegado tu mujer. Bueno, pues si la cámara te indica quién ha llegado y cuándo, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que sin ser algo de espiar a los demás, pero sí que te puede ayudar en un momento dado para automatizar ciertas cosas del hogar. Dicho todo esto, seguimos la conversación por redes, que me he extendido muchísimo hoy. Muchísimas gracias a todos los que hayáis estado escuchando el episodio. Seguimos la conversación, como digo, por las diferentes redes sociales. Podéis decirme ahí vuestras impresiones y la semana que viene habrá un nuevo episodio que será temático sobre el tema de educación y que tendréis disponible, como siempre, a las 9 de la mañana en todas las principales plataformas de podcasting. Sin más, me despido. Un cordial saludo y hasta la semana que viene.